Esta imagen es seguramente muy conocida y posiblemente las imágenes que vamos a ver hoy sean muy conocidas por todos, y yo casi me atrevería a decir las más conocidas de la historia del arte, porque el impresionismo es un estilo que nos gusta, que nos cae bien, que tendríamos cuadros impresionistas en nuestras casas si nuestras billeteras lo permitieran y alcanzaran para que haya uno por casa. Pero tenemos que ver estas obras no con los ojos nuestros, sino tratar de ubicar esta producción en su época. Porque el impresionismo en su época fue una revolución visual, una revolución artística. Fue enormemente denostado, rechazado, repelido por la crítica y por el público, que se reía de este tipo de propuestas que a nosotros 100 años después nos resultan fascinantes. Y no podemos entender esa reacción que hubo en ese momento. Por eso, para entender esa reacción, tenemos que situarnos en esa época y tenemos que desde esa época mirar toda la tradición artística, todas las convenciones artísticas que estaban vigentes y que este grupo de artistas jóvenes va a romper. Nosotros, esta revolución que se produce en el siglo XIX en relación con lo visual, la podemos organizar en estos tres pasos distintos. El romanticismo, que es lo que vimos en nuestra primera clase, en donde lo que se rompe es esa linealidad, el rigor del dibujo que imponía el neoclasicismo y que imponía la academia, y se vuelve a una pintura en donde la forma está definida por el color. Cuando el color define la forma, esa definición no es lo contundente, cerrada y acabada, que cuando a la forma la define la línea del dibujo, ¿sí? Es una línea, la del barroco, por ejemplo, una línea mucho más expresiva, y eso es lo que los románticos van a tomar para poder darle cauce a esa sensibilidad desbordada que vamos a poder ver en la pintura, que va desde 1830 principalmente hasta 1850. Siempre nos acordamos que estas barreras de fechas nunca son precisas, ni exactas, ni mucho menos. A este romanticismo le va a seguir una revolución en los temas de la pintura. Van a llegar a la pintura temas de campesinos y temas de obreros, temas de la clase baja, trabajadora, que va a ser la nueva clase que va a quedar completamente de relieve a partir justamente de la revolución industrial, sus efectos negativos, la concentración de desocupados en las ciudades, y de esto va a dar cuenta el realismo. El realismo no va a ser un movimiento que técnicamente vaya a resultar muy innovativo, no va a estar buscando innovar desde ese lugar, sí va a estar buscando innovar desde la temática de la pintura. Y el impresionismo sería el tercer estamento de esta revolución visual que comienza y que se da en el siglo XIX, y el impresionismo va a sí proponer cambios en lo técnico, va a proponer cambios en relación con la tradición y va a proponer cambios en relación con la temática, ¿sí? Aquí tenemos una pintura de Delacroix, artista central del romanticismo francés, y podemos ver justamente cómo la forma está organizada a partir del color, cómo no hay una línea de contorno que esté conteniendo, que esté definiendo, con lo cual hablamos de una preponderancia de la subjetividad del artista en este caso, cómo percibe, cómo siente las formas que está plasmando, y podemos ver cómo la pintura está organizada en dos grandes diagonales que se cruzan, que se interceptan. Una la podemos armar a partir de la disposición de los caballos,
y fíjense que la diagonal termina en la sombra del postigo de la ventana que hay a la derecha, una diagonal que organiza todo el cuadro, y sabemos que la diagonal, cuando aparece estructurando una pintura, organiza de forma dinámica, no de forma estática como las ortogonales, verticales u horizontales, sino justamente de forma dinámica. Y la otra diagonal está siguiendo la disposición de los cuerpos de las personas. Comenzamos en la parte de abajo, de la derecha, y se continúa con la disposición del cuello de uno de los caballos y de la montura que está colgada en la pared del extremo izquierdo. Esas dos grandes líneas que arman una cruz, una X, en el medio del cuadro, son las que organizan dinámicamente, eufóricamente, esta composición, típica del romanticismo. En cambio, fíjense acá cómo Millet, el artista realista que va a ocuparse de la Francia rural, organiza su cuadro de un modo mucho más clásico a partir de una disposición vertical de los personajes, en un paisaje muy plano, muy horizontal, en donde claramente lo que vemos como nuevo es una temática tratada con sumo respeto, con suma predilección y cuidado. Hay un enaltecimiento de los personajes que van a ser motivo de la pintura. Y finalmente llegamos, sí, entonces al impresionismo, con esta obra de Claude Monet, que va a ser el artista adalid de este movimiento, y esta pintura es la que le da nombre al movimiento impresionista. Se la da peyorativamente un crítico de arte al hacer un comentario de la primera exhibición de estos artistas, en donde esta obra era una de las que estaba formando la exposición, y por el nombre que tiene la obra, que es Impresión Amanecer, este crítico dice que es una muestra de artistas impresionistas. Nosotros tenemos impresiones, ¿sí? Tenemos la impresión de que una cosa es de esta manera o de aquella otra. Esto quiere decir que tenemos una sensación, pero no estamos muy seguros de que sea de esa manera. Tenemos una especie de conocimiento que no podemos asegurar. Le llamamos impresión en la actualidad a ese tipo de cosas. Como si dijéramos que tenemos un borrador de esa situación, pero no tenemos esa situación muy clara. Acá este título justamente apunta a eso de forma peyorativa, como que estos artistas no tenían en claro lo que estaban haciendo y que lo que serían bocetos de pinturas que deberían haber desarrollado posteriormente, las ofrecían como si fueran pinturas acabadas, ¿sí? Esto era lo peyorativo que buscaba connotar el título de impresionistas. Pero ¿cuál es la impresión de Amanecer que nos presenta acá Claude Monet, y con esto de alguna manera genera un estallido en el mundo del arte? Miren lo que tenemos, una pintura completamente plana, organizada a partir de pinceladas que se sienten rápidas, pequeñas, en donde no se genera una precisión de los elementos que están dispuestos en la composición. Es decir, en el primer plano podemos ver un bote en donde hay dos personas, una de pie, otra sentada, pero no podemos ver las caras, ver los rostros, ver el bote. Si estuviéramos enfrente de ese bote no tendríamos capacidad de reconocerlo, porque no hay ningún indicio en esta pintura que nos esté hablando de un bote en concreto, como no hay ningún indicio de que nos esté hablando de un lugar del mundo en concreto. Lo cierto es que nos está hablando de un momento en donde el sol se refleja en el agua de ese modo. Hay una atmósfera
que esta pintura nos transmite, y esta atmósfera 10 minutos más tarde cambió, es otra. Esta fugacidad de la luz es uno de los grandes temas y grandes preocupaciones que va a tomar y caracterizar al impresionismo. Para eso, un cambio enorme en la forma de pintar, que es la pintura al aire libre, ¿sí? El artista va a salir del taller. Esta es la innovación que va a comenzar a proponer el impresionismo. Ya anteriormente, en lo que se conoce como Escuela de Barbizon, los artistas habían salido a pintar al aire libre. Pero a diferencia de los impresionistas, pintaban un paisaje en donde solamente aparecía la naturaleza en el sentido más clásico del término. En esos paisajes de la Escuela de Barbizon no hay lugar para los cambios que está produciendo la modernidad, que está produciendo la contemporaneidad. En cambio, en las salidas al exterior, en las pinturas al exterior de los artistas impresionistas, esa modernidad va a estar presente y en muchos momentos va a ser el tema de la obra. Acá tenemos justamente una pintura de Monet que se refiere a un lugar de recreo a las afueras de París, un lugar de clase media. La clase media va a ser el motivo principal de la pintura impresionista. Es un arte que no se va a ocupar ni de la antigua nobleza, ni de la aristocracia en general, y tampoco de la clase obrera o del campesinado, como lo hacía el realismo, ¿sí? Es por primera vez un cuadro en donde, por un lado, es antiburgués en el sentido de quebrar con las tradiciones más establecidas, pero por otro lado es el que por primera vez va a retratar a la burguesía y las nuevas costumbres y lugares de esparcimiento y entretenimiento de esta nueva burguesía urbana. Fíjense la forma de trabajar la luz en su reflejo en el agua, de representar la orilla opuesta con esa fila de árboles. Fíjense esta pintura que es de Renoir, del mismo lugar y hecha en el mismo momento que la pintura anterior de Claude Monet. Y aquí tenemos gran parte de lo que va a pasar con estos artistas, al menos en esta etapa inicial de su trabajo, que es retratar muchas veces los mismos lugares en diferentes momentos del día, porque lo que realmente les importa, el tema, por sobre todos los pequeños temas de la pintura impresionista, es la luz. El tema de la pintura impresionista es la luz de día, la luz del mediodía, la luz del atardecer, la luz de la noche. Y cualquier excusa va a ser buena para tratar de captar esa luz. El paisaje, en este caso, el paisaje con figura, el paisaje con objetos, como estamos viendo acá, o como veremos a lo largo de la clase, los retratos, las escenas puramente paisajísticas, los paisajes urbanos. Claude Monet es, todos estos artistas se han conocido en su momento de estudio, en su momento formativo, y han decidido seguir sus propias iniciativas, sus propios impulsos artísticos, que eran evidentemente rechazados en los lugares en donde estaban estudiando. Y con impresionistas llamamos en realidad a un grupo de personas que artísticamente son muy disímiles, ¿sí? No son artistas que pintan todos igual, más allá de que hayamos visto recién cómo hay un momento en donde se ponen de acuerdo en relación a lo que buscan, en relación a esta búsqueda nueva y a estas rupturas de la tradición. Son artistas que van a conservar su individualidad en el sentido
estético, en el sentido creativo, que van a estar caracterizados por la autogestión de su obra, porque fueron rechazados de todos los espacios oficiales y entonces decidieron alquilar un propio espacio para hacer una propia exhibición, y eso lo hicieron cerca de 7, 8 veces durante el plazo de 12 años, abriendo un camino completamente inexplorado para los artistas, que era la gestión de la propia obra. Y en esas exhibiciones se ponía de manifiesto la individualidad, la diferencia que había entre cada uno de ellos y los distintos planteos que seguían. Pero eran todos planteos de ruptura con la tradición, planteos que buscaban acercarse a la contemporaneidad y reflejarla, con lo cual hay cierta unidad al hablar de los impresionistas, al menos en una etapa. Después cada uno siguió profundizando en sus propuestas, y ya llegado un momento no había ninguna situación que los continuara relacionando. Aquí primero vamos a ver una cantidad de obra de Monet. Yo organicé el recorrido de hoy a partir de grupos de artistas que son muy conocidos, para que podamos justamente individualizar algunas de sus obras y entender su particularidad. Aquí tenemos una obra temprana también de Monet, en donde volvemos a ver esa fascinación por el reflejo en el agua, en donde podemos ver la luz. Podríamos prácticamente saber la hora, el día y la hora, o la estación del año en la cual esta pintura está hecha, a partir de ese énfasis puesto en la captación del momento. Lo mismo acá. Ahora, fíjense en esta pintura de playa. Estamos en Utrubil, era la playa más prestigiosa que había en esa época en Francia, es un balneario que está en el norte de Francia, y fíjense la pincelada, la rapidez con la que está realizada esta pintura, una pincelada muy, muy a la vista, que tiene que ver con el intento de captar la luminosidad. Fíjense en el rostro de la mujer de vestido blanco, como la mitad de su rostro tiene un color distinto de la otra mitad, a partir de la sombra que recibe de la sombrilla que tiene en la mano. ¿Sí? Estamos en la playa, con lo cual imaginamos que hay una luz plena, una luz que dificulta de alguna manera visualizar los colores y los objetos, y también en el vestido se pueden notar al menos dos grandes tonalidades que señalan la división entre la parte del vestido que está en sombra y la parte que está en luz plena. Como un testimonio de que estas obras fueron realizadas en el lugar, es decir, fuera de los talleres, aquí hay un estudio realizado con microscopio que da cuenta de que en la pintura hay arena pegada. Ustedes vieron que la playa sin viento no existe. Bueno, tampoco en el siglo XIX existía la playa sin viento, y acá la pintura fresca, obviamente, absorbió parte de la arena que estaba volando. Es algo que no se ve cuando uno se enfrenta con la obra, pero sí microscópicamente ha quedado este testimonio de que estas obras son por completo realizadas al aire libre. Gran parte de lo que va a hacer el impresionismo es posible gracias a que, a partir de la revolución industrial, se habían logrado pigmentos sintéticos y se habían creado los famosos tubos de pinturas que nosotros conocemos todavía en la actualidad. Para nosotros ir a una librería artística y pedir un tubo de pintura, de acuarela, de témpera o de lo que sea, es habitual, pero esto es un invento recién justamente del siglo XIX.
la caja del artista con sus tubos de colores, la paleta y los pinceles para poder salir a pintar al exterior no existió antes, con lo cual parte de este movimiento responde justamente a la técnica de la época, ¿sí? Los desarrollos técnicos son los que van a permitir que el artista salga y elabore la totalidad de su obra en el exterior. Acá miren cómo se alternan en el plano las flores con las sombras y filtraciones de rayos de luz sobre la falda blanca de esta mujer. Que quizá la falda en la vida real no fuera blanca, sino fuera rosa, y justamente el exceso de luz y la sombra nos la está poniendo de otro color. Esto nos da pie para otro de los grandes temas que va a trabajar el impresionismo, que es la coloración de las sombras. Las sombras, nosotros cuando hablamos de sombra y se nos ocurre pintar una sombra, la pintamos negra o la pintamos gris, imaginamos la sombra de ese color. Los impresionistas van a pintar las sombras de colores, que es como en realidad son las sombras, ¿sí? La sombra es un cambio en la tonalidad de ese color que estamos viendo. En el pasto, cuando al pasto no le da el sol y le da la sombra, el pasto no pasa a ser negro, pasa a ser verde más oscuro. Y eso es justamente el cuidado que va a poner el impresionismo en la confección de estas pinturas, en el apoyo completo en el color. El impresionismo está construido cromáticamente a partir del manejo del color. Y esa paleta de colores en el impresionismo va a ser una paleta alta. La paleta alta es la que tiende hacia los blancos, hacia los colores claros, mientras que la paleta baja es la que tiende hacia el negro o hacia los colores tierras. Si nosotros tuviéramos que sintetizar toda la historia del arte hasta el siglo XIX, veríamos que hay una gran preferencia en general por la paleta baja, ¿sí? Por una paleta más oscura. Y el impresionismo va a apuntar justamente a lo opuesto, a una paleta muy alta. Ahora, para unos espectadores que están acostumbrados a valorar obras realizadas con una paleta baja, una paleta tierra, evidentemente estas pinturas van a ser excesivamente brillantes, las van a rechazar por ordinarias, por vulgares, por no estar debidamente trabajadas, cuando en realidad estas pinturas a lo que están respondiendo es a un nuevo momento, a una nueva visualidad y a unas nuevas posibilidades técnicas. Este es un cuadro de Monet que está en el Museo Nacional de Bellas Artes nuestro, y que justamente, a diferencia de lo que puede ser un paisaje de la escuela de Barbizon, en donde aparece solamente la naturaleza, acá aparece la naturaleza con la modernidad, es decir, con el puente de hierro y con el ferrocarril cruzando ese puente. Tengamos en cuenta que ese puente de hierro no existía en ese lugar y que tampoco existía el ferrocarril. Con lo cual, hay a partir de 1850 una enorme transformación del paisaje, tanto del paisaje urbano como del paisaje rural, a partir del tendido de esta enorme red de vías férreas que van a conectar toda Francia, que van a conectar evidentemente toda Europa. Y entonces estos artistas incorporan inmediatamente en sus pinturas esta tensión entre la naturaleza y la industria, que es quien posibilita justamente estos avances técnicos, ¿no? Ese puente de hierro fabricado en las grandes acerías, el ferrocarril, con la consecuente... el consecuente acortamiento de las distancias, en donde salir de la ciudad y visitar el ámbito rural va a poder ser muy, muy fácil.
Esta pintura nos habla de toda esa realidad, de esas dos situaciones que se están superponiendo y creando una nueva realidad. Ligada a esto, por supuesto, las estaciones de ferrocarril, que van a ser nuevas en los centros urbanos, que van a constituir además grandes íconos dentro de una ciudad y espacios altamente transitados. Lo que a Manet le interesa captar de este lugar es justamente la atmósfera que está completamente alterada por el paso de la luz a partir de unas techumbres vidriadas. Esta estación tiene un planteo que no es para nada diferente al de Constitución o al de Retiro, a la parte me refiero a la parte de hierro y vidrio, en donde físicamente está el tren y tomamos el tren. Son edificios que están concebidos a partir de esta segunda mitad del siglo XIX, y de hecho son estructuras las nuestras también importadas de Gran Bretaña. Y en estos ámbitos, estas locomotoras a vapor, evidentemente tiraban humo, tiraban vapor, que se fundía con la luz, con el momento del día en la cual llegara el tren, con lo cual para el artista impresionista la estación se convertía en una especie de fantasía desplegada de distintas tonalidades de atmósfera, de luz, de captación justamente de la sensación atmosférica. Este otro cuadro de Monet está captando el momento de la llegada de un tren, interactuando con la naturaleza que podemos ver a partir justamente del fondo de esta estación. Son pinturas de la modernidad, ¿sí? Y por eso mismo son fuertemente rechazadas para quienes prefieren un planteo mucho más clásico y mucho más, hoy diríamos, negacionista de estos cambios que se producen con una aceleración enorme. Pero también Monet se ocupa del pasado, y es famosa la serie que pinta sobre la Catedral de Rouen. No está particularmente interesado en la arquitectura, no está particularmente interesado en la Catedral de Rouen por sí misma, sino por cómo esta fachada se convierte en una pantalla que refleja como pocas cosas el cambio del tiempo, el cambio del día, el cambio de las horas, de las estaciones del año, cómo permanentemente la luz va modificando esta fachada. Hay cerca de 60 pinturas que él realiza en esta serie de la Catedral de Rouen, y que dan cuenta justamente de el núcleo, el objetivo principal de la búsqueda de estos artistas, que era captar esa fugacidad, captar ese instante. Miren la pincelada corta, la pincelada rápida, en donde la imagen se define justamente cuando la vemos a la distancia y podemos abstraernos de esa cantidad de pequeñas manchas que la van componiendo. Lo mismo sucede en el campo, en donde busca captar diferentes momentos, diferentes impresiones, ¿sí?, que la luz generan sobre los objetos, sobre los distintos materiales. Esta también es una serie, pinta una enorme cantidad de estas montañas de heno. Y justamente esta pintura era sumamente rechazada por los contemporáneos europeos y fue una pintura muy aceptada por los norteamericanos. Esta es la época del famoso americano en París, ¿sí? El americano rico que llega a la capital del mundo
con mucha más disponibilidad económica que cualquiera de ese viejo mundo, y se fascina con estos movimientos de renovación. Hoy para ver pintura impresionista prácticamente tiene más sentido ir a Estados Unidos que ir a Francia. Es la época en donde se generan estas grandes colecciones de arte que van a derivar en los museos de Estados Unidos. Estoy hablando de los museos de Boston, de Chicago, de Washington y también de Nueva York. Y también un paisaje más calmo como el que vimos recién, interactúa con un paisaje mucho más complejo, mucho más fuerte, sublime, como este que estamos viendo acá, y que también fue el objeto de fascinación de Monet durante mucho tiempo, ¿sí? Lo sublime es una categoría estética que está relacionada con aquello que nos provoca horror o una gran sorpresa, porque se trata de algo que nos sobrepasa, que está realmente mucho más allá de nuestras posibilidades, ¿sí? La furia del mar, por ejemplo, el mar golpeando fuertemente contra las rocas, un volcán en erupción, son situaciones que tienen que ver con lo sublime, mientras que los paisajes que habitualmente vemos en el arte tienen más que ver con la belleza en el sentido más calmo del término. Esto, por ejemplo, es un paisaje pintoresco, es un paisaje bello, que apela estéticamente a otro tipo de recursos en el espectador. Y en la etapa final de su carrera, Monet va a instalarse en su famosa casa de Giverny. Es una casa que hoy sigue abierta, es una casa museo, y él con el tiempo va a convertir un pequeño barrial que tiene en el terreno en un jardín extraordinario, en donde va a plantar nenúfares, y este jardín y el pozo de este jardín va a ser el motivo temático de sus últimos años, y de hecho va a donarle a Francia una panorámica de su jardín que está instalada, y la verdad que me olvidé de revisar y no me acuerdo si está en el Museo de la Orangerie o en el Museo del Jeu de Paume en París. Y es una situación muy interesante porque es una sala completamente rodeada. Cuando uno entra y se pone en el centro, se ve envuelto en este paisaje en este paisaje acuático y de flores acuáticas, ¿sí? Acá claramente él da testimonio de la importancia que tenía captar el momento y de que realmente el tema de la pintura impresionista es la luz. La luz en diferentes escenarios, en diferentes contextos, en diferentes momentos, reflejada en diferentes materiales. ¿Estamos bien, Lala, hasta acá? ¿Hay alguna pregunta para que interrumpamos? Tenemos preguntas y tenemos comentarios, Alejandro. ¿Querés Bueno, contestar algunas ahora? vamos, adelante, sí. Antes de que comiences la clase, Rosana nos recordaba que hoy es el aniversario de nacimiento de Van Gogh y de paso nos preguntaba si debemos considerarlo como impresionista. No, Van Gogh no es impresionista, es un artista post-impresionista y va a ser el artista principal de nuestra próxima clase. Perfecto, seguimos. Marta nos preguntaba si nos podías describir la paleta de colores que usaban, y esto viene justo a colación de lo que nos decía Miriam hace un ratito, que notaba que utilizaban muy poco el color negro. Sí, prácticamente no hay utilización del negro en el impresionismo. Ahora tenemos una enorme cantidad de obras para ver hoy, así que a medida que avance hablo de la paleta de colores. Perfecto.
Patricia preguntaba quién los definió como impresionistas o si se autodefinieron ellos con ese nombre. No, los definió un crítico de arte que se llamaba Louis Leroy, y que fue a ver la primera exposición que hicieron ellos en 1874 en un local que le habían alquilado al fotógrafo Nadar, y en la crítica escrita que publicó en el semanario Le Charivari, eh, hablaba peyorativamente de esa exposición, hablaba de que la exposición era un desastre, que era cualquiera, y que estos artistas eran impresionistas. Y ellos, en lugar de rechazar ese nombre, lo tomaron, les pareció que estaba buenísimo que este crítico hubiera resaltado que eran impresionistas, porque eso es lo que ellos querían buscar. Perfecto. Sandra pregunta si la práctica de plein air comienza con el impresionismo. No, había comenzado una generación anterior con los artistas que se denominan de la escuela de Barbizon. Pero el impresionismo la hace plenamente suya, ¿sí? El impresionismo comienza y termina la pintura al aire libre. Perfecto. Y me quedó una perdida de Laura, que está por aquí, que dice, perdón, no entendí, ¿surge en ese momento el tren o surge después? El tren, no te sé decir exactamente en qué momento surge, pero lo cierto es que para mediados del siglo XIX hay una enorme expansión de las redes ferroviarias en toda Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procedimientos de vapor que permitían la circulación de la locomotora se habían mejorado, se habían de alguna manera organizado de manera de poder ser introducidos en un medio urbano, se habían controlado todas las variables que hacían peligrosa esa ingeniería. Con lo cual el tren empieza a cambiar radicalmente la vida de Europa y la fisonomía de las ciudades, a partir de la mitad del siglo XIX. Justamente ese periodo coincide con el comienzo de este segundo imperio, que va a terminar muy mal en 1871 con la guerra franco-prusiana. La guerra va a implicar también la destrucción de algunos lugares de París y por tanto su reconstrucción moderna. Y además, esta es la época en donde París queda configurado tal cual se lo puede conocer hoy. Esta París de grandes avenidas, de bulevares, como está configurada hoy, es una París hecha en este momento, hecha en este segundo imperio por el barón Haussmann, que va a trazar estas enormes diagonales y avenidas con fines netamente militares. Son avenidas que permiten entrar muy rápidamente a la ciudad y erradicar una barricada, un motín. Si ustedes se acuerdan de la clase pasada y de toda la conflictividad social que hay en París en este momento, van a entender por qué vino este señor y dijo: acá hay que armar un planteo de seguridad urbana, y tiró cantidades de edificaciones que databan desde la Edad Media en adelante, cuando se había configurado la ciudad, y organizó la ciudad tal cual se la conoce en la actualidad. Con lo cual, esta ciudad, que nosotros, si pudiéramos ir hoy a París y viéramos, es una ciudad configurada en esta mitad del siglo XIX. Es decir, nueva, y por lo tanto objeto de la pintura contemporánea. Sandra nos acaba de hacer otra pregunta. Dice, cuando mencionas las tradiciones artísticas, ¿también te referís a la música? A ver, yo principalmente, digamos, mi campo de saber son las artes visuales, con lo cual siempre estoy hablando de artes visuales. Por supuesto que estos movimientos tienen correlatos en la literatura, en la música, a veces al revés, movimientos que se generan en la música y en la literatura luego tienen correlato en las artes visuales, pero, digamos, yo prefiero quedarme dentro de este campo porque realmente no sé muy bien qué sería el impresionismo en música. Con lo cual, voy por el camino del que puedo hablar. Hay una última pregunta de Diego y ya retomamos. Sí.
que te consulta, ¿la pincelada en coma se vuelve en algún momento del movimiento en un rasgo característico del impresionismo? La pincelada todo el tiempo va a ser característica. La pincelada en coma, ¿me decías? Sí. Ah, ok. A ver, cada artista va a seguir su estética, con lo cual no podemos hablar de que en un momento todos pintan de este modo, ¿sí? Cada uno va a tener su estética y por otro lado son artistas con una enorme inquietud, con lo cual ninguno se va a fosilizar en una técnica, en una forma, en una cosa fija. Acá en estas producciones vamos a ver una gran cantidad de variedad, porque tiene que ver con este deseo de búsqueda, con esta inquietud que quizás sí también es una característica del grupo impresionista. Entonces sí, en un momento estas pinceladas cortas en donde van a juxtaponer, es decir, poner al uno al lado del otro, estos pares de colores complementarios van a ser una de las características de la técnica impresionista. Bueno, podemos continuar, Alejandro. Bien, todo este movimiento que va a liderar Monet, el artista que acabamos de recorrer su obra, va a estar apoyado, va a estar de alguna manera inspirada en la obra de Claude Manet, que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Con el desayuno sobre la hierba y con la Olimpia. Acá lo estamos viendo en un retrato que le hace Fantin-Latour, y acá tenemos algunas pinturas de Manet, que es el artista que se anima a romper las tradiciones. Es un artista que va a estar con los impresionistas, pero que no se va a querer llamar impresionista, y que va a estar en el medio haciendo de bisagra entonces entre este movimiento más realista y el impresionismo. Pero va a ser considerado de alguna manera el padre de estos impresionistas. Edouard Manet lo que va a hacer es, como ya vimos en la clase pasada, es tratar el cuadro como un plano y no como una ventana que yo puedo mirar a través de esa ventana, sino como un plano pictórico, en donde lo que yo estoy viendo es pintura. Y entonces van a estar estas pinceladas, también fugaces, también buscando la captación de la luz, y también Manet va a estar en este último momento de su carrera adhiriendo a estas búsquedas de los artistas impresionistas. Este fabuloso cuadro está en el Museo Nacional de Bellas Artes nuestro, es una de las obras maestras del museo, está representando a uno de los coleccionistas que tempranamente compraron obra de Monet, y Monet a cambio se quedó con su esposa, pero esta es una pintura que Manet hace de este coleccionista y de su hija, y podemos ver justamente la rapidez, o sea, la falta de deseo de realizar una pintura en términos de parecido, ¿sí? Acá lo que se quiere captar es una sensación, una impresión, un momento, una gestualidad en un espacio muy, muy característico. Miren la rapidez de la pincelada en el vestido, la transparencia que hay en ese tul que cae del sombrero. Fíjense que todos los colores que vemos son colores claros, o sea, la paleta es una paleta luminosa, una paleta alta, una paleta clara, brillante. Acá ni siquiera estoy seguro que ese tul que le cae del sombrero sea negro. Claramente no es el negro el color de los impresionistas, ni los colores tierra tampoco. Se trata de gente común, podrían ser retratos de cualquiera de nosotros, concretamente no son retratos, sino que son personas tomadas en distintas actitudes. Acá fíjense que esta mujer está leyendo el periódico, ese periódico que a lo mejor los mayores recordarán que en los cafés aparecía sostenido
a una madera, que no te robaras el diario del café, y que circulaba estos periódicos sujetos a una madera. Y también Manet capta, como muchos de estos artistas, esa contrapartida poco luminosa de la vida que podía haber en estas grandes ciudades en donde la prostitución había crecido enormemente, en donde la soledad había crecido enormemente, la miseria. Hay, por ejemplo, pinturas de Van Gogh que tratan sobre esta misma temática. ¿Por qué? Porque justamente están interesados en ver su momento, en ver su tiempo. Y esta es una fabulosa obra de Manet, es su última obra, en donde también en uno de estos bares de encuentro social burgués, capta a la persona que atiende la barra y en el espejo que tiene detrás suyo a toda la multitud que hay en ese café, el ruido, la luz, el color, la atmósfera de ese lugar. Pero también de alguna manera la sordidez, la tristeza, la soledad representada en la cara de esta joven. Hay un enorme detallismo, pero justamente sin una intención de representar fielmente la naturaleza o el objeto, sino de representar la visión, lo que se está viendo, lo que la vista está captando, modificada por la luz, en este caso la luz de un interior, la luz seguramente de esas lámparas de gas. Y también con una muy baja o ninguna preocupación por el color local. El color local es el color que uno habitualmente le asigna a las cosas, ¿sí? El cielo es azul, un árbol es verde. Y acá, si bien el agua va a ser azul, va a seguir siendo azul y el árbol va a seguir siendo verde, ese color no va a estar puro. Ese color va a estar interactuando con otros colores que justamente la luz que permite que nosotros veamos esos objetos está condicionando. Acá vamos a ver a otro de los artistas también muy conocido, que es Edgar Degas. Esta también es una de las obras maestras de nuestro Museo Nacional. Es un pastel sobre papel de dos bailarinas. Es un cuadro de gran tamaño. Porque Degas va a circular por unos lugares distintos que lo que fuimos viendo hasta ahora. Va a circular por el teatro de ópera, en donde estas bailarinas se van a preparar para las representaciones, y va a circular por el mundo femenino en general y por el mundo masculino también, separados, como si fueran dos esferas que prácticamente no se corresponden. Fíjense la línea con la que dibuja la fluidez de esas polleras de tul, esos colores. Cómo la luz escénica va modificando la percepción de esos cuerpos y de esos vestuarios. Aquí tenemos un particular para poder ver mejor la técnica. Esto que puede parecer no terminado, no acabado, si lo comparamos con una obra de la tradición pictórica.
Son infinitas realmente las pinturas que Degas hace de bailarinas, en distintas posturas, en distintas situaciones. Y también de mujeres en su baño, ¿sí? El desnudo femenino, ustedes saben que tiene una enorme tradición en la historia del arte. Ya vimos la clase pasada cómo Manet daba un paso más adelante y presentaba a su Olimpia de vista al espectador. Y ahora lo que va a hacer Degas es presentar a la mujer en estas situaciones que diríamos más íntimas, mucho menos objeto de la pintura. Si bien en cierta pintura clásica aparece el baño de Susana y Betsabé y los viejos, que son temas bíblicos en donde hay gente espiando a estas mujeres, ahora los que vamos a estar en una situación de espía somos nosotros, ¿sí? El artista nos va a dejar que al ver la obra estamos espiando esta intimidad del baño, y lo que él va a presentar como novedad son una cantidad de poses completamente nuevas para la pintura, no para las personas que nos bañamos y nos secamos, que siempre hacemos estos movimientos, pero que el arte no se ocupaba de captar estos movimientos. Miren cómo esa piel, la piel de esta mujer, el cuerpo de esta mujer, además de su color local, un color piel convencional, está atravesado por una enorme cantidad de tonalidades que son las que nosotros captamos, quizá sin darnos cuenta, en la alteración que la luz hace de ese objeto que nosotros vemos. Esta bañista también es del Museo de Bellas Artes. Hay una gran cantidad de bañistas en el Museo de Bellas Artes de Degas. Estos ángulos poco convencionales, como el que estamos viendo acá, son influencia del japonismo, de los grabados japoneses, que es un tema que también vamos a pasar un poco más la clase próxima. El japonismo influyó muchísimo a estas corrientes artísticas renovadoras, justamente porque presenta encuadres completamente novedosos para Occidente. Miren, aquí tenemos una temática muy similar a la que nos presentaba recién el cuadro de Manet. Esta mujer aislada, la absenta es una bebida fortísima, tremenda, que hasta hace poco había estado prohibida, ahora está de nuevo en vigencia. Tiene consecuencias bastante graves para la salud. Capta la vida urbana, ¿sí? En el bar, en el museo. Acá está Mary Cassatt en la Galería del Louvre. Mary Cassatt fue una artista norteamericana rica que fue la que hizo el nexo entre los artistas impresionistas y la élite norteamericana visitando en Europa, y se le debe en gran parte que los museos norteamericanos estén con colecciones de impresionismo. Hubo un cuadro muy famoso también de Degas sobre Marie Cassatt en la colección Fortabat, que fue vendido hace bastante tiempo, y lo quería traer, pero no encontré la imagen para mostrárselas. Ven el mundo femenino en el baño, en el ballet, en la tienda de sombreros, y el mundo masculino en la bolsa de comercio, dando cuenta de estampas de su época. Y acá tenemos las apuestas, ¿sí? Muchos artistas se ocupan de las carreras de caballos, pero muy pocos de las apuestas. Y esto nos abre justamente a una serie muy famosa de obras de Degas, que son las pinturas de carreras de caballo. Y que estas pinturas muestran otra de las grandes influencias del impresionismo, que es la irrupción de la fotografía a mediados de siglo.
En 1839 ya se patenta el daguerrotipo en Francia. Las técnicas siguen avanzando, ya para esta época existía la cámara portátil, que no es la cámara portátil que hemos conocido nosotros, era de una portabilidad bastante menos práctica, pero era una máquina que se podía, con la que se podía circular, y que de alguna manera reemplazó esta misión que el arte había asumido de reproducir la realidad, y también entonces el arte buscó otras formas mucho más propias, y también aprendió algunas cosas a las que Degas particularmente estuvo muy atento en relación con el desplazamiento a gran velocidad de los caballos en el momento en el que hacen la carrera, y cómo representar a ese animal en movimiento, en donde por más que el caballo siga teniendo 4 patas, no son las 4 patas del caballo las que vemos en esa instancia, y una cantidad de ejercicios visuales sumamente interesantes en esta interacción con la fotografía. ¿Alguna pregunta, Lala, o seguimos un poco más? Tenemos 3 preguntas, Alejandro. Bueno, vamos con 3 nada. En realidad hay un comentario de Patricia que dice: hay mucho poder de síntesis en el impresionismo en cuanto al dibujo. Y luego tenemos 2 preguntas de Laura, que pregunta si Mary Cassatt fue pintora. Sí, Mary Cassatt fue pintora también. Hubo pintoras mujeres en el impresionismo. Eva González fue una, y Berthe Morisot es otra, que la vamos a ver ahora enseguida. Esto también se dan cuenta que era algo sumamente revolucionario, porque no se trataba de que eran hijas de pintores y entonces habían aprendido el oficio. No, eran mujeres que decidieron seguir una carrera artística. Laura también nos pregunta en qué año fue la llegada de la cámara portátil. ¿En qué año exacto? No lo sé. Pero justamente a partir de 1839, que comienza el daguerrotipo, empiezan a desarrollarse este tipo de innovaciones, y para 1870, digamos que es lo que estamos hablando, esto ya existía. Bien, acá tenemos un... A ver, en el impresionismo yo no hablaría de dibujo, sí hablaría de síntesis, enorme síntesis en la pintura, en el motivo, ¿sí? Hay una captación rápida, instantánea, fugaz, tomada con una precisión absoluta, con unas pinceladas muy rápidas, que no son preparatorias de una obra que va a venir después, sino que eso es la obra, esa instantánea es la obra. Fíjense qué novedad interesante la pose que Basile le da a este retrato de Renoir, ¿sí? Basile es un artista que está en este grupo, está entre los autores intelectuales del grupo, pero muere muy tempranamente en la guerra franco-prusiana, y por eso no lo, digamos, no integra oficialmente este grupo de artistas impresionistas. Renoir es otro de los grandes nombres de este momento, también con esta pintura que ya vimos al comienzo de la clase, en donde él, junto con Monet, que van a ser amigos durante toda la vida, comienzan a pintar temas muy similares a partir de postulados comunes que tienen sobre la renovación artística. Acá lo que vemos es cómo la luz del sol se filtra a través de las hojas de los árboles y de alguna manera altera la vestimenta, la percepción que tenemos de la ropa y de los rostros de estas personas que están en este lugar de recreación. Estas son las vistas justamente nuevas de la ciudad, con estos nuevos puentes, con estas nuevas avenidas y con este nuevo tomar la calle que va a tener justamente este periodo del siglo XIX.
esta burguesía que sale a la calle, que genera sociabilidad en distintos lugares públicos. Acá podemos ver en esta obra bien justamente este contraste entre colores complementarios. Los colores primarios son tres, ¿sí? El rojo, el amarillo y el azul. Y si hacemos combinaciones de estos pares, van a salir los colores secundarios, que son el violeta, ¿sí? Cuando mezclamos el rojo con el azul, el naranja, cuando mezclamos el rojo con el amarillo, y el verde cuando mezclamos el azul con el amarillo. Entonces, vamos a llamar complementarios a los colores que son más opuestos en la escala cromática. Por ejemplo, el rojo es un color primario y el verde es un color secundario que no tiene nada de rojo. Tiene azul y tiene amarillo, es decir, tiene los otros primarios, pero no tiene nada de rojo. Son los colores que van a estar más lejos en la paleta cromática. Y los impresionistas, ¿qué van a descubrir? Que cuando se ponen juntos, se potencian al máximo. Entonces, el naranja y el azul van a ser justamente opuestos complementarios en la esfera cromática, y acá vemos en este ejemplo que nos muestra Renoir, cómo uno apoya y ayuda a estallar al otro en su máxima potencialidad, ¿sí? Esto ellos lo hacen también en un modo más pequeño, cuando juxtaponen las pinceladas de distintos complementarios, por ejemplo, para armar la piel o para armar cualquier superficie que buscan plasmar, pero acá lo vemos con un dibujo mucho mayor que nos permite entender este juego entre complementarios, que va a ser también una de las características técnicas del impresionismo. Aquí tenemos esta obra con esta técnica más de pequeñas pinceladas. Algunas de estas pinturas son comunes en el sentido de que uno puede dudar, pero ¿esta quién la hizo? Porque tienen digamos, miradas en común y en algún momento han estado discutiendo cosas juntos. La pintura también bajo la sombra de un árbol. Burgueses en una situación de descanso, temática moderna, con la captación de los colores en un determinado momento del día. Ven que siempre estamos en una paleta muy alta, muy cercana al blanco. En donde hay una vivacidad realmente notable. Miren esta interacción, esta conversación. Realmente parece una foto en el sentido de la espontaneidad con la que aparecen reflejados los personajes. Y esta es una de las obras que formaron parte de esa primera exposición que organizaron como consecuencia de los rechazos que tuvieron los distintos ámbitos oficiales, en donde da cuenta del teatro. El teatro, que por supuesto existe desde la antigüedad, en este siglo XIX burgués, europeo, va a constituir un enorme centro de sociabilidad. Aquí está esta pareja en el palco, y vemos que hay una divergencia de intereses entre lo que cada uno está mirando,
están con binoculares, importa bastante menos la obra que estén representando que encontrarse con la gente con la que uno se quiere encontrar. Y técnicamente es fabuloso cómo resuelve el collar que ella tiene puesto, el rostro de ella, el rostro de él en un segundo plano, y toda la espontaneidad que tiene la composición. Renoir va a pintar el retrato de Alfred Sisley, que es otro de los artistas impresionistas. Sisley es de apellido inglés, pero es un artista también francés. Y volvemos a ver estos grandes paisajes donde la naturaleza convive con las construcciones de la modernidad, en donde se logra esa integración entre lo nuevo y lo natural, en donde el énfasis está puesto en el reflejo del agua, en el reflejo, perdón, de la luz en el agua. Este es un cuadro de Sisley del Museo de Bellas Artes. Miren esos azules fantásticos, casi fundiendo en un mismo plano el río con el horizonte y el cielo. Y acá también en un cuadro del Museo de Bellas Artes, este paisaje de invierno, en donde la nieve también, por la blancura y por la capacidad de condicionar la luz, va a ser un elemento de gran interés en la obra de los impresionistas. Fíjense que digamos, estamos viendo una figura plana, estamos viendo un bote plano, no hay ninguna intención de generar una falsificación de la realidad, es pintura, estamos viendo pintura, estamos entendiendo perfectamente qué es lo que pasa, qué es la situación, sin confundirnos con que esa es la situación. Y acá tenemos a Berthe Morisot, que está pintada por Manet. Ella se casó con un hermano de Manet. Miren qué fantástica esta flor, esta composición, el gesto del artista, la pincelada, el reflejo del vaso en esa pequeña superficie de mesa que nos ofrece. Claramente estamos frente a una renovación que ya nada va a ser lo mismo en el mundo del arte. Una escena sumamente cotidiana, mujeres tendiendo ropa, y acá constituye el motivo para este despliegue inmenso de blancos, de tonalidades, de paisaje. Es muy interesante en esta artista justamente cómo maneja la pincelada, es una pincelada evidente, no está escondida. Y es la que define cada uno de los elementos que hay en la obra. También fíjense que la paleta de colores es muy alta. Es sumamente
atractiva ver esa figura que se funde prácticamente con ese camino en el que está sentada, y sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de luz que funde esas imágenes, las imágenes son completamente claras y comprensibles visualmente. Hay un desinterés enorme en las técnicas también de representación del pasado. Y esta es una obra de Berthe Morisot que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Un tema también bastante habitual en los artistas impresionistas, ya lo vimos en Degas, el tema del peinado de la mujer o de el momento en el que la mujer se arregla, como en esta obra, extraordinaria también por la profusión de pincelada, de tonalidades que organizan, dinamizan la composición. ¿Bien hasta ahí, Lala? ¿Tenemos algo? Tenemos 2 preguntas más, Alejandro. Bueno, vamos. Ya te las paso. Diego te consulta, ¿Degas puede tener alguna similitud en el uso de los colores con el expresionismo alemán? Bueno, sí, es decir, al revés, el expresionismo alemán va a tener algunas similitudes con Degas y con también cosas que vamos a ver en la clase que viene con otros artistas, ¿sí? Es decir, nosotros ya estuvimos viendo cómo, por ejemplo, Manet elabora sus propuestas de ruptura apoyándose en obras de la tradición. Recurre a Rafael a través de los grabados de Marcantonio Raimondi, y recurre después a Tiziano y a Giorgione. Bueno, todos los artistas que vamos a tratar nosotros en esta historia que abarca el 19 y el 20, vamos a ver que hacen exactamente eso, ¿sí? Miran atrás, miran a la tradición o a la vanguardia en la cual ellos crecen y que de alguna manera ellos también quieren romper y salir de ese postulado. Y entonces va a haber situaciones que claramente van a tomar muchos de los planteos, sobre todo en relación al uso del color local, que después va a generar el expresionismo alemán, ya están trabajándose acá en el impresionismo. Y Guadalupe pregunta, yo quiero saber cuánto tiempo tardaban en pintar las obras, porque por un lado parece que lo hacen en un instante, representando el momento, pero supongo que no era así, ¿cierto? ¿Cómo hacían? Mira, a ver, a ciencia cierta no podemos saber cuánto tardaban, pero imaginamos que sí, digamos, que eran obras hechas con mucha rapidez en este intento de captar el momento. Entonces, también la producción de los impresionistas es muy grande, o sea, hay mucha cantidad de obra de cada uno de ellos, y eso se explica justamente a partir de que trabajaban mucho, de que pintaban muy rápidamente. No sé decirte con qué rapidez, pero sí, hay obras que son, digamos, realizadas con mucha rapidez. Esto no quiere decir que no sean obras bien realizadas y bien acabadas, atención, son obras en donde ellos terminan de hacerlo en el momento en el que artísticamente sienten que la obra está acabada. No están, imagino, especulando con que hoy voy a hacer 10 obras, porque de hecho esta gente no vendía, con lo cual no está especulando con un mercado para poder enriquecerse y vender. O sea, más obras hacían, más obras guardaban. Claramente no había un mercado que los estuviera demandando, sino todo lo contrario. Perfecto. Y Mariela ahí justo nos pregunta si aparecen mujeres pintoras, que justo estuvimos. Sí, aparece, bueno, Berthe Morisot está desde el principio exhibiendo con ellos. Eva González va a ser una discípula también de Manet. Y Mary Cassatt, que va a ser esta norteamericana, pero seguramente hay muchas más.
estas son como las más conocidas. Estamos, Alejandro. Bien, y lo tenemos a Pizarro, que es digamos, y acá con Pizarro acabamos el recorrido de hoy. Hoy es un recorrido muy exhaustivo, perdón, pero son artistas muy conocidos y la verdad es que era difícil dejar a alguno de ellos afuera, y también era difícil armar una clase que no fuera un catálogo de artistas que vamos pasando rápidamente, sino que siguiéramos hablando del impresionismo mientras veíamos a sus protagonistas. Pizarro también es el único en realidad que va a exhibir en las 8 muestras que van a organizar independientemente los impresionistas, o sea, estuvo de principio a fin. Y podemos observar, ven que hay una alternancia en la producción que hemos visto, que va de algunas obras que están con un acabado que podríamos decir más tradicional, como esta, en donde la pincelada es pequeña, nunca es una pincelada perfecta, no existe, es un rechazo justamente a la pincelada perfecta de la historia del arte, pero es una pincelada más pequeña que alterna con esas pinceladas mucho más fuertes, mucho más gestuales, como la que pudimos ver recién en Berthe Morisot. Pizarro en algún momento también va a estar cerca de los artistas divisionistas que van a trabajar más científicamente el color y que nosotros vamos a ver en la clase que viene. Estos movimientos que nosotros estudiamos cronológicamente uno después del otro no suceden necesariamente tan uno después del otro, sino también bastante en simultáneo. Son diálogos que se establecen en el momento. Vuelta a un paisaje de nieve, humo, nubes, todas aquellas situaciones que pudieran alterar la presencia de la luz y condicionar la mirada, la percepción del objeto. Figuras completamente planas, planimétricas, sin una definición realista que nos permita entender quiénes son las personas que están retratadas ahí. Estos nuevos bulevares, esta nueva París, que para nosotros es la París de toda la vida, sin embargo, no es así. Esta ciudad estaba configurada claramente de una forma nueva y muy completamente nueva para sus contemporáneos. Y la captación de la luz también, la luz artificial, el alumbrado público en digamos, con esta intensidad, en estos nuevos bulevares, va a ser motivo de muchas pinturas impresionistas, porque va a resultar deslumbrante por su imponencia. Miren lo fantástico de este paisaje, en donde alternan justamente también de nuevo los pares complementarios de naranja y azul, con una gran cantidad de tonalidades, dando una vista de esta París nocturna. Para nosotros puede parecer una París o un paisaje con cierta melancolía, sin embargo, en su época era un paisaje de pura modernidad, algo que no existía un par de décadas antes nada más. Bueno, y hasta acá llegamos a nuestro recorrido, mega recorrido por varios museos y cerca de 80 obras que vimos hoy.